Soy Beto y en este video les quiero mostrar cómo se hace un plan de riego, porque después les quiero en distintos videos mostrar cómo se programa un programador, cómo se programa un reloj de riego. Pero primero tenemos que saber qué vamos a programar. Por eso en este video les voy a mostrar un plan de riego como ejemplo, para ver cómo se programa después cada programador. Vamos con el video. Bueno, muchos programan así. Buscan el programa A, después la zona, definen el tiempo de riego para cada zona, 10 minutos por ejemplo. Sin importar qué regador tiene, qué componente de riego, sin importar las necesidades que tiene cada planta. Esto sí que es un verdadero desastre. Programan cada día. Depende de muchos factores cómo vamos a programar. Y para eso tenemos que usar, para programar bien, tenemos que usar los programas A, B, C y D, que es un poco complicado, pero en este video yo te voy a explicar cómo lo podés hacer fácil y rápido, como un profesional. Acá tenemos un plan de riego que yo no veo que sea muy correcto, como les había mostrado. Es que riega todos los días, cada zona, cada ventil riega 10 minutos por día. En este caso riega una vez a la mañana y una vez a la tarde. Esto es un desastre porque los requerimientos de agua de las plantas son muy distintas para las planteras y, por ejemplo, para el huerto, para los arbustos perennes. O sea, los requerimientos tanto por el tipo de regador que tiene o el componente de riego, y tanto el requerimiento para la planta es muy distinto. Por eso les quiero mostrar cómo se hace un plan de riego perfecto. Tenemos una zona que son planteras. La segunda zona, una zona de césped, los regadores Toro 570, que necesita más o menos 10 minutos para regar 10 litros por metros cuadrados. Zona 3 de césped también, con regadores 300, y en este caso necesitamos más o menos 35 minutos para regar 10 litros por metro cuadrado. Después tenemos la zona 4, que son cercos vivos. Normalmente el cerco vivo tiene mangueras por goteo, y ahí por 1 metro de largo con 2 goteros de cada lado, más o menos necesitamos 55 minutos para que nos dé 10 litros. Después tenemos una zona de arbustos perennes con regadores 570 Toro. Necesitamos 15 minutos para regar 10 litros por metro cuadrado. La otra zona es un huerto. Ahí tenemos regadores con goteros 7 milímetros y necesitamos más o menos 30 minutos para que moje bien. Aquí no hablamos de metro cuadrado, pero más o menos es 30 minutos por metro cuadrado. Después tenemos las planteras bajo techo con microjet, le llaman esto, y eso más o menos necesitamos regar 8 minutos. 8 minutos riega 10 litros por planta, y de acuerdo a la necesidad que tenemos podemos variar. Lo mismo pasa con la plantera en la zona número 1. Bueno, ahora vamos a pasar en detalle el plan de riego. Después vos podés buscar en los videos tu programador, así que vas a poder programar tu programador con este plan de riego. Así que vamos al video. Bueno, ahora sabemos la zona que tenemos en nuestro jardín, entonces vamos a poder programar. Primero tenemos la zona de planteras. La zona de planteras, normalmente la capacidad de agua que tiene cada plantera no es mucho, por eso es necesario regar más frecuente. Por eso vamos a programar todos los días y 2 veces al día, a las 7 de la mañana y a las 8 de la noche.
Por eso es necesario que lo pongamos en un solo programa. Hemos programado la zona 1 en el programa A y ahora vamos a programar las otras zonas de la zona 2 hasta la 5, que los requerimientos de agua en cuanto a los días de la semana son parecidos. Por eso vamos a programarlo el lunes y el viernes y con un arranque a las 5 de la mañana. En este caso, cuando nosotros necesitemos más agua para esta zona, más frecuente, le agregamos más días en el programador. Y esto te voy a enseñar cada vez que enseño a cómo se programa. Después tenemos la zona número 6, que es el huerto. Y el huerto es siempre conveniente ponerlo en programa aparte. ¿Por qué? Porque nosotros a veces trasplantamos, sembramos, necesitamos a veces que nos riegue. Por eso siempre es conveniente ponerlo en un programa aparte. Y en este caso lo vamos a programar en el programa C. Y en lugar de poner días de la semana, lo vamos a poner como intervalo. Y el arranque a las 7:15. Tenemos la zona 7, que son las planteras bajo techo. Esto lo programamos 8 minutos y días impares. Así aprendemos a programar días pares e impares. ¿Por qué hago un programa aparte de la zona bajo techo? Porque muchas veces es necesario ponerlo sin el sensor de lluvia. También es necesario que esté en un programa aparte porque las necesidades de agua no son iguales que las planteras, por ejemplo, que están en la zona número 1. Entonces, siempre que podamos poner un programa aparte para esto, lo vamos a poner. Lo vamos a programar. Llegaste hasta acá y te felicito. En los próximos videos voy a estar mostrando cómo se programa con este plan de riego distintos programadores. Si no encontrás en los videos tu programador, me avisás y en brevedad voy a publicar, así podés programar en forma perfecta el tuyo. Dame un like, suscríbete al canal y desde ya te doy muchas gracias por estar escuchándome y apoyándome. Voy a estar brindando toda la información sobre mis conocimientos sobre el sistema de riego para ustedes. Muchas gracias.